opiniones son discutidas libremente, la verdad acaba por establecerse. Esta es una idea muy típica de los ilustrados. Dejemos libertad de expresión y la verdad va a ir emergiendo por ella misma. Hasta en el protototalitario Robespierre, una de las grandes figuras de la Revolución Francesa, podemos encontrar una contundente reivindicación de la libertad de expresión, lo que muestra hasta qué punto este elemento se encontraba en el núcleo mismo del nuevo orden político que se estaba levantando por entonces, que no deja de ser en cierta medida el nuestro. Eso es lo que quiero que tengan siempre en consideración. Prepárate, porque lo que vas a ver no es cualquier debate, no es cualquier visita. Hoy te traemos el episodio que está reventando las redes. Agustín Laje destruyendo a Prieto durante su estadía en Colombia. Sí, lo escuchaste bien. Laje no fue a pasear ni a sacarse fotos turísticas, fue directo al grano, a exponer, a incomodar y sobre todo a dejar a Prieto tambaleando frente a todos. No importa si eres fan o crítico, lo cierto es que este encuentro ha dejado a medio internet hablando, comentando y claro, sacando memes. Así que quédate porque vamos a mostrarte los momentos más brutales, los argumentos que dejaron a Prieto sin palabras y los detalles que quizás no viste, pero que hoy vas a poder disfrutar. Dale play, relájate y prepárate para el espectáculo. En un discurso pronunciado en la Asamblea el 11 de mayo de 1791, Robespierre empezaba así, lo cito: después de la facultad de pensar, la de comunicar las ideas a los demás es el atributo más destacado que distingue al hombre del bruto. Es el signo de la vocación inmortal del hombre por el estado social, la unión, el alma, el instrumento de la sociedad, el medio único de perfeccionarla, de alcanzar el grado de poder, de cultura y felicidad del que es capaz. Fin de la cita. Bueno, ahí lo tienen. Agustín Laje no aparece solo para lanzar frases al aire, viene preparado, cargado de referencias y autores que le dan peso a sus palabras. Lo interesante no es solo decir que la libertad de expresión está en peligro, es demostrarlo, respaldarlo, incomodar al otro con argumentos sólidos. Prieto y compañía ya deben estar sintiendo cómo se les aprieta el estómago. Desde el punto de vista político, la libertad de expresión suponía para los ilustrados y los revolucionarios dos dimensiones fundamentales. Por un lado, constituía un dispositivo político que minaba el principal punto de apoyo de los despotismos, la ignorancia. De este modo, el progreso de la razón equivalía al retroceso de los tronos. Por otro lado, la libertad de expresión se concebía como condición fundante de las repúblicas emergentes. Porque cuando alguien llega afilado, los eslogans vacíos ya no sirven. Aquí no hay espacio para excusas, solo queda aguantar la avalancha de ideas. Agustín Laje deja claro que lo que se vende como democracia en Colombia bajo Petro es solo una fachada bien maquillada. No basta con tener elecciones si se persigue a quien piensa distinto y se limita la prensa. Laje, apoyado en autores y argumentos sólidos, arranca la máscara del gobierno y expone cómo estas falsas democracias son las más peligrosas. Aquí no se trata solo de denunciar, sino de incomodar, de obligar a mirar lo que muchos prefieren callar. En tanto ciudadanos, los individuos debían participar activamente en los debates políticos y públicos, y para ello era indispensable garantizarles la posibilidad de emitir sus opiniones, deliberar y confrontar argumentos en el espacio común. Puesto con una terminología de la época, podríamos decir que la formación de la voluntad general del pueblo requiere que las voluntades particulares sean capaces de expresarse. Toda coacción contra la libertad de expresión limita la verdad política que contiene dicha voluntad general, concepto clave no solo de la filosofía de Rousseau, sino de todo aquel siglo que significó para nosotros el momento fundacional de nuestra modernidad política. ¡Cielos, qué macizo! Cuando alguien llega tan filoso, ya no hay forma de fingir que no entendiste el mensaje. En cuanto a Agustín Laje ve el fragmento del meeting de Petro, detecta al instante la burrada. Petro citando a Platón como defensor de la democracia. Laje lo desarma rápido, recordando que Platón, en La República, fue uno de los críticos más duros del sistema democrático. Esto no es solo un detalle académico, es la prueba del sensacionalismo vacío de Petro, que lanza nombres solo para impresionar sin entender lo que dice. Los liberales clásicos de la época descubrieron rápidamente, además, que la libertad de expresión también podía ser un freno contra el poder desmedido de cualquier tipo de gobierno, incluido el republicano. Benjamin Constant, por ejemplo, advirtió que sin la libre circulación de ideas, el poder, aún revestido de legitimidad democrática, tiende siempre a absolutizarse. En sus principios de política aplicados a todos los gobiernos, Constant afirma categóricamente lo siguiente, cito: la opinión pública es la vida de los estados.
Fin de la cita. Para Laje queda claro, Petro no tiene idea real de los fundamentos que menciona y lo peor es que ni siquiera parece importarle sensacionalismo barato, puro humo frente a las cámaras. Agustín Laje lanza una crítica directa. ¿Cómo es posible que Petro, señalado incluso por su canciller como drogadicto, haya llegado al poder en Colombia? Laje expone la hipocresía de una sociedad donde a un ciudadano común con ese historial no le darían ni un trabajo básico, pero para ser presidente parece que no hay estándares. Para él esto no es solo un problema personal, es un reflejo de una democracia rota, donde las reglas solo aplican para el pueblo, nunca para los de arriba. No para cualquier minoría, claro está, sino para aquellas especialmente protegidas por el discurso hegemónico del progresismo global. Ustedes ya saben cuáles son, y si no, simplemente reproduzcan algunas de las series de Netflix y van a saber cuáles son. De pronto, ya no solo debemos silenciar nuestras opiniones, sino incluso las verdades más evidentes en la medida en que alguna minoría pueda sentirse contrariada. De otro modo, seríamos automáticamente acusados de expresar odio, de exteriorizar las fobias más despreciables. Cuando Chesterton advirtió que llegarían tiempos en los que habría que desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde, seguramente conocen esta cita, no se refería tanto a un escenario dominado por la mentira, sino a uno en el que decir la verdad se habría vuelto simplemente intolerable. Así, muerde el cielo. Y lo más grave, dice Laje, es que este tipo de líderes terminan normalizando conductas que a cualquier ciudadano le costarían la vida entera. Al final es el pueblo el que paga los platos rotos, mientras a los poderosos se les perdona todo. Resulta sorprendente advertir cuán lejos nos encontramos hoy de aquellos fundamentos de la libertad de expresión que repasábamos al inicio de estas reflexiones. En el espacio público, cualquier tema que revista verdadera importancia se presta, justamente por su relevancia, al surgimiento de opiniones incómodas, disidentes, alternativas o incluso, ¿por qué no, ofensivas? En una sociedad plural simplemente no es posible hablar de asuntos significativos sin exponerse al riesgo de incomodar o contrariar a un grupo social. Es normal, pero lo han vuelto algo anormal e incluso patologizante. Agustín Laje expone con firmeza que Colombia, sin declararse socialista, avanza peligrosamente por ese camino, adoptando discursos y medidas que restringen libertades y alimentan el populismo. El combate contra el llamado discurso de odio puede interpretarse también desde el paradigma inmunitario que atraviesa buena parte de la biopolítica contemporánea. En este marco, el peligro del discurso de odio no radicaría tanto en su contenido argumentativo, sino en su capacidad de viralizarse dentro del cuerpo social. La amenaza sería la diseminación de emociones patológicas que pondrían en riesgo la estabilidad y la unidad de una comunidad definida por la sacrosanta y paradójica diversidad. Mientras muchos fingen no ver, es el propio pueblo colombiano el que empieza a preocuparse por su futuro. Para Laje, los políticos juegan su juego sin importar las consecuencias, pero al final quien paga el precio es siempre Colombia. En este esquema, la esterilización de la opinión se presenta como una condición necesaria para asegurar el triunfo del amor sobre el odio. Como ha mostrado el filósofo político Roberto Espósito, el paradigma inmunitario en la política moderna opera bajo una lógica defensiva que en su afán de proteger la vida termina por neutralizarla. En nombre de preservar la comunidad frente a lo que considera patógeno, en este caso las expresiones percibidas como odio, el sistema termina suprimiendo justamente aquello que da vitalidad al espacio público, es decir, la disidencia, la fricción, el desacuerdo. Así el cuerpo político ya no se protege del mal, se inmuniza contra la pluralidad que le constituye como cuerpo político. Dicho de otro modo, la democracia liberal, en su intento por inmunizarse, termina por atacar el principio mismo que le da sentido, la libertad. ¿No acabamos de ver esto recientemente en Rumanía y en Alemania? Nuestro tercer eje de análisis, la autocensura inducida por la cultura de la cancelación. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Agustín Laje admite que todavía no sabe qué pasará en Colombia bajo el llamado socialismo del siglo XXI, porque la incertidumbre es total. No sabe si Petro renunciará algún día a su poder porque lo percibe como una mala copia de Chávez, alguien sin verdadera identidad política que simplemente intenta imitar una ideología que ni siquiera comprende del todo. Porque no existe república, decía Platón, sin los designios democráticos del pueblo. Así que quedan convocados. Perdón. Tengo que frenar acá. Platón, en su libro La República,
es todo menos un demócrata. Al contrario, es uno de los más grandes críticos de la democracia, Platón. ¿Por qué? Porque la asemeja al gobierno de la ignorancia. Y además, por los ciclos políticos, lo que le sigue a una democracia es una tiranía. Con lo cual, esto que está diciendo Petro es una burrada. Perdón que haga esta pausa, pero es que no lo puedo dejar pasar. Es una burrada. Para Platón, en la República no es democrática. Esos bastardos me mintieron. De hecho, es un crítico acérrimo contra la democracia en la República. Pero este sujeto, como se expresa frente a gente más ignorante incluso que él se da el gusto de citar sin haber leído autores clásicos, en este caso filósofos clásicos, de los cuales no tiene la más pálida idea. Si hay alguien que no fue democrático, o demócrata mejor dicho, fue Platón, uno de los más grandes críticos de la democracia, empezando porque a su maestro Sócrates lo había matado la democracia. Para Laje, Petro no es un líder con visión propia, es apenas un imitador desesperado por encajar en un modelo que ha demostrado en otros países traer más ruina que progreso, y eso justamente es lo que vuelve el panorama colombiano tan peligroso. Nadie sabe hasta dónde llegará alguien que ni siquiera entiende lo que defiende. Un presidente drogadicto, un Petro drogadicto, ¿representa al colombiano promedio? ¿O el colombiano promedio cree que la drogadicción es un problema grave? Si el colombiano promedio no contrataría a un empleado drogadicto para su empresa, sino estaría dispuesto a jugar un deporte contra un equipo de gente que se droga, si el colombiano promedio cree que la droga es un problema para su juventud, para sus hijos, para sus nietos, entonces ¿por qué tiene que tolerar tener un presidente drogadicto? Este será el fin de Wakanda. Agustín Laje analiza la creciente desesperación de Petro por asegurar su reelección, sabiendo perfectamente que constitucionalmente no puede ganar por la vía legal. Que evidentemente ya ha dejado de representar simbólicamente la adicción. Por eso esto es simbólicamente muy grave, insisto, más allá de si jurídicamente, si se le puede obligar a orinar o no, si esto puede movilizar algún dispositivo jurídico, acá hay una representación que queda dañada, que es la representación simbólica, la capacidad de identificar al pueblo con su jefe. Un jefe drogadicto no es un buen jefe para un pueblo. Para Laje, este no es un simple juego político, es una maniobra peligrosa que se está inclinando hacia la anarquía, creando caos, enfrentamientos y debilitando las instituciones para luego presentarse como el único capaz de controlar el desorden. Mayorías y minorías. Lo que hay que entender es que las minorías siguen siendo parte del pueblo, por más que no hayan sacado tantos votos como las mayorías. Con lo cual Petro tiene una visión totalizante del pueblo, o sea, totalitaria. Cuando Petro dice, a mí el pueblo me eligió para hacer esto, vos has dado en el clavo. No. Te eligió una porción del pueblo que efectivamente en segunda vuelta fue mayoritaria. Pero eso no significa que tengas una carta blanca para hacer lo que se te dé en gana, porque entonces Colombia dejaría de ser un Estado de derecho democrático y pasaría a ser un Estado totalitario. Todo esto, recalca Laje, no es más que una mala copia de Chávez, un intento barato de imitar las tácticas del chavismo, sin tener ni el carisma ni la comprensión real de la ideología que dice seguir. Concepto es el de república. En una república, y Colombia lo es, o quiere serlo por lo menos, el poder está dividido en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, lo cual significa que la legislación no es creada por el presidente, por más que haya sido elegido por la mayoría de los votos. La legislación pasa por el poder legislativo bajo ciertas reglas, ciertas normas internas y normas constitucionales que generan las leyes para los colombianos. O sea, Petro está manipulando lo que significa la democracia y lo que significa la república para dar a entender que como él recibió la mayoría de los votos, él puede hacer y tiene carta blanca para hacer lo que se le venga en ganas. Y así no funciona ni una democracia ni una república. Lo que más preocupa a Laje es que en medio de este juego desesperado es el pueblo colombiano el que queda atrapado, pagando las consecuencias de un líder que prioriza su permanencia en el poder por encima del bienestar del país. Y el niño piensa que su responsabilidad es menor porque el compañero hizo exactamente lo mismo. Es infantil, es un comportamiento infantil. Y es todavía
más decepcionante para muchos votantes del petrismo, en tanto y en cuanto se suponía que Petro era un cambio radical, no solo de las políticas, sino de la forma de hacer política. Que Gustavo Petro venía aquí a ponerle fin a décadas de una clase política corrupta y corruptora, que estaba agotada en sí misma, y que él venía a renovar la política de Colombia, y eso no ha pasado, y el tiempo ya ha pasado. Eso no ha ocurrido, el tiempo ya ha pasado, falta muy poco para las elecciones, y yo veo a este sujeto realmente desesperado, desacreditado internacionalmente. Agustín Laje critica cómo las promesas de Petro en campaña quedaron en palabras vacías, especialmente en el tema de seguridad ciudadana. Petro habló de devolver la tranquilidad y combatir la delincuencia, pero hoy Colombia enfrenta niveles de inseguridad cada vez mayores, con bandas criminales más fuertes y ciudadanos viviendo con miedo. Es decir, en Argentina, por ejemplo, llegó la noticia de su ex canciller hablando sobre la droga en París, un presidente tiene una responsabilidad inmensa, no solo porque gobernar un país requiere de luces, conciencia, racionalidad. Obviamente una persona con problemas de adicción no puede tener luces, ni racionalidad, ni plena conciencia, sino además porque esa persona representa a todos los colombianos. Frente al mundo, esa persona representa a los que lo votaron y a los que no lo votaron, es decir, al pueblo en su totalidad. Claro. Entonces, lo que ha hecho este señor es hacer quedar muy mal al pueblo colombiano, porque es la representación de los colombianos. Que se haya sabido internacionalmente por boca de su canciller que se la pasaba en fiestas negras en París, totalmente drogado, es una cosa que nos ha impactado mucho en el extranjero. Para Laje, esto no es solo un incumplimiento, es una traición directa al pueblo que confió en él. Las palabras bonitas de campaña, dice, se derrumban frente a una realidad donde el gobierno parece más enfocado en mantenerse en el poder que en cumplir lo que prometió. ¿Te acuerdas la serie Narcos de Netflix? Esa serie, si bien era buena, generó un daño social y cultural inmenso, porque le enseñó a muchos chicos que esa era la vía para poder hacerse rico, para poder tener mujeres, para poder ser famoso. Había que convertirse en narcotraficante. Y aquí yo recuerdo haber venido a Colombia en esa época, en la de la serie Narcos, y que el gobierno hacía un esfuerzo muy grande por mostrar que Colombia no era la serie Narcos, que sí era un problema de la sociedad del narcotráfico, pero que el grueso de los colombianos no eran eso. Entonces, cuando llega un presidente que además se lo ve habitualmente en un estado de alteración psíquica, cuando además se lo ve muchas veces bajo efecto de ciertas sustancias, y cuando encima su propio canciller lo confirma públicamente, hay mucha gente que realmente se queda con ese estereotipo. Que yo amo Colombia, vengo mucho a Colombia, sé que es un estereotipo totalmente injusto, pero para las personas que no conocen a Colombia y no conocen a los colombianos, simplemente este señor les agudiza ese estereotipo. Ahora, por otro lado, no me acuerdo lo otro que me hace una consecuencia del cansancio. Sí, perdón. Agustín Laje cierra tocando un punto clave. Petro ha construido la narrativa de que el pueblo lo eligió masivamente, como si representara a toda Colombia, cuando en realidad obtuvo 11.5 millones de votos, apenas un margen sobre los 10.5 millones que eligieron al otro candidato. Países. Y el otro asunto de Petro es que fue elegido, como vos bien decías, el agotamiento de una clase política tradicional, pero además él supo impulsar el odio de clases. Él supo manejar el odio de clases. El otro día una legisladora en Medellín me decía que ella no entendía cómo podían haber elegido los colombianos a Petro habiendo tenido una alcaldía tan mala. Él como alcalde de Bogotá fue muy malo. Entonces ella decía, pero ¿cómo puede ser si estaba a la vista que era muy mala la función pública de Petro cuando pasó por Bogotá? ¿Cómo lo eligieron? Y lo que yo le respondí es, a Petro no lo eligieron para hacer un buen gobierno. A Petro hubo mucha gente que lo eligió para vengarse de los que habían estado antes y para vengarse contra un sector de la sociedad que fue demonizado. De las clases medias hacia arriba fueron totalmente demonizadas por la propaganda de izquierdas en este país, y Petro supo
manejar un discurso de odio de clases. Por eso la lucha contra el rico, contra el empresario, y en la bolsa del empresario no mete solo al rico, mete a los pequeños y a los empresarios chicos que han sido afectados. Por eso la lucha, por ejemplo, contra lo que él llama el imperialismo en Estados Unidos, todo ese modelo él lo ha sabido, al buen estilo chavista, digamos, traducir políticamente muy bien. Para Laje, este detalle no es menor porque demuestra cómo Petro ha idealizado una postura que no refleja toda la realidad, ignorando por completo a la mitad del país que no lo apoyó. Es aquí donde Laje hace hincapié. Petro no es un líder de consensos, es un sensacionalista que exagera su propia legitimidad, que alimenta un relato inflado para mantenerse como figura central, aunque para ello tenga que ignorar las divisiones profundas que atraviesan al país. Donde la violencia política es una realidad. Y yo, ahora, al ser señalado por Gustavo Petro, señalado encima como nazi, quiero decir públicamente que no pienso quitarme la vida y quiero decir públicamente que cualquier ataque contra mi persona mientras yo me encuentre en Colombia es responsabilidad de Gustavo Petro. Que esto quede grabado, le queda para ustedes. Cualquier tipo de ataque que yo reciba es responsabilidad de Gustavo Petro, que ha inventado de mí algo totalmente falso, llamándome nazi y poniéndome a mí en ese lugar, en su país, país en el cual yo estoy en este momento. Además, si alguien, en todo caso, está más cerca de lo que él me acusa, es él. Él está bastante más cerca si vemos la postura que ha tomado con Hamás. Petro ha decantado su apoyo indirecto, pero apoyo al fin. Agustín Laje responde con firmeza al insulto de Gustavo Petro, quien lo llamó nazi públicamente. Para Laje, este ataque no solo es absurdo, sino hipócrita, porque si alguien ha estado cerca de la violencia y la opresión, ha sido el propio Petro. Así que, Petro, anda a mentirle a otro. Anda a venderle tu basura socialista a los ignorantes que te votaron y a los ignorantes que te siguen. Las personas que aman la libertad se están despertando en todas partes. En Colombia también se van a despertar. Y te van a sacar a las patadas en las próximas elecciones, así como perdiste las últimas elecciones de hace apenas algunos meses, nada más. Así como te comiste esa semejante paliza en Bogotá, así como tu candidato fue un desastre electoral, muy probablemente vos seas el próximo desastre electoral en las elecciones venideras, que no falta tanto, no te preocupes, ya estás en la segunda mitad de tu mandato. Seguí vendiendo basura socialista. Que la gente cada vez va a despertar más y va a mirar a la Argentina como un ejemplo de libertad y va a imitar la libertad de Argentina y te va a sacar a patadas en las urnas, por supuesto. Quien formó parte de un grupo terrorista que asesinaba colombianos. Laje subraya que es el colmo que alguien con ese pasado intente lanzar etiquetas tan graves solo para desviar la atención de los problemas reales del país. Aquí no se trata de insultos, dice Laje, se trata de hechos, y los hechos pesan. Ardezca, que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Agustín Laje critica con dureza a Petro por su promesa de llevar educación a todos, asegurando que no es una propuesta noble, sino una basura socialista disfrazada. Según Laje, Petro no busca educar, sino adoctrinar, usando las escuelas como herramienta para imponer su ideología y moldear a las nuevas generaciones. Prometer educación universal suena bien, dice Laje, pero detrás hay un proyecto de control y populismo barato que vende sueños mientras envenena a la sociedad. El tercer riesgo que enfrenta hoy la libertad de expresión no se manifiesta tanto como una fuerza externa que oprime al individuo, sino más bien como una forma de coerción interiorizada que lo induce a silenciar sus verdaderas convicciones o incluso enunciar opiniones que no le pertenecen con tal de evitar la desaprobación, el señalamiento o la exclusión social.
La psicología social ha demostrado a través de célebres experimentos como los de Solomon Asch, a mediados del siglo XX ya, la profunda necesidad del ser humano de ajustar sus opiniones a las que percibe como mayoritarias dentro de su grupo social. La posibilidad de desentonar genera en la mayoría de las personas una forma específica de ansiedad, el temor al aislamiento o al juicio ajeno. Para evitar ese malestar, muchos optan por armonizar sus puntos de vista con los que dominan en su entorno, aun cuando no los compartan íntimamente. En 1974, la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann formuló la teoría de la espiral del silencio a partir de su estudio sobre el comportamiento político de los votantes conservadores en Alemania Occidental durante el auge de la socialdemocracia. Observó que muchos simpatizantes de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, tendían a ocultar sus opiniones por percibir que se hallaban en minoría frente al consenso progresista dominante. Según esta teoría, cuando los ciudadanos perciben que sus convicciones políticas no coinciden con las tendencias mayoritarias, prefieren callar antes que exponerse al rechazo o a la marginación. La imagen que propone Noelle-Neumann es elocuente. El silencio crece en espiral, porque cuanto más se silencia una opinión, más se percibe como minoritaria, y cuanto más se percibe como minoritaria, más se refuerza la autocensura. Este comportamiento social, cuyas raíces se hunden en la estructura misma de la vida humana en sociedad, puede intensificarse en determinados contextos y mediante ciertos dispositivos políticos. La llamada cultura de la cancelación constituye uno de ellos, un mecanismo que configura un clima de opinión en el que toda expresión disidente respecto de los discursos dominantes no merece simplemente una refutación argumentativa, sino una sanción pública, es decir, una cancelación, cuyo objetivo es disuadir no solo al hablante, sino a todo aquel que pudiera pensar como él. Periodistas, políticos, actores, artistas, escritores, músicos, deportistas. No existe ámbito de la vida pública en el que no podamos encontrar ejemplos de personas canceladas por haberse desmarcado, a veces levemente incluso, de los discursos instituidos por el progresismo global. La dimensión cultural de la cancelación se vuelve especialmente eficaz cuando las sanciones recaen sobre figuras públicas, pues su exposición les convierte en escarmientos simbólicos. Se trata de castigos ejemplares, cuyo efecto disuasorio no se dirige solo al sancionado, sino al conjunto de la sociedad, y que aprende así qué puede y qué no puede decir. Agustín Laje no aparece solo para lanzar frases al aire, viene preparado, cargado de referencias y autores que le dan peso a sus palabras. Ha servido de coartada para habilitar formas cada vez más expansivas de censura que terminan derivando en autocensura. En nombre de la tolerancia, el sistema cultural se ha otorgado asimismo el derecho de ejercer una intolerancia extrema contra quienes él mismo designa como intolerantes. En este sentido, el filósofo Nick Land acierta cuando afirma que, cito, la tolerancia perfecta y la intolerancia absoluta se han vuelto lógicamente indistinguibles. Fin de la cita. El efecto más devastador de esta forma de disciplinamiento social es la autocensura a la que induce. Así el poder necesita cada vez menos vigilar y castigar, pensemos con las categorías de Foucault, las incorrecciones políticas. Son los ciudadanos los que aprenden a vigilarse y castigarse a sí mismos. Algo de esto está en el seno de la teoría de Byung-Chul Han, de la teoría filosófica reciente de este autor surcoreano que está tan de moda en estos tiempos. De este modo, la cultura de la cancelación implica una pedagogía del silencio y del disimulo. Los ciudadanos aprenden a través de experiencias ajenas que poco a poco se van convirtiendo en propias, a fingir conformidad incluso con los disparates ideológicos más absolutos. Lo interesante no es solo decir que la libertad de expresión está en peligro, es demostrarlo, respaldarlo, incomodar al otro con argumentos sólidos. Prieto y compañía ya deben estar sintiendo cómo se les aprieta el estómago. La cultura de la cancelación vacía la libertad de expresión desde dentro, porque incluso en ausencia de castigo formal, aquella ya no tiene la capacidad para configurar su producto social más característico, o sea, la opinión pública. En su lugar se configura una dogmática política de la que resulta cada vez más difícil rehuir. La nueva dogmática se justifica precisamente a través de aquello que niega inclusión, tolerancia, diversidad. El peligro de la falta de inclusión, diversidad y tolerancia se conjura a través de la falta de inclusión, diversidad y tolerancia.
Esta dialéctica negativa es propia del paradigma inmunitario de la biopolítica, en el que se inscriben precisamente estos mecanismos que estoy mencionando, que mediante la espiral del silencio son interiorizados por el individuo. El lenguaje de esta dogmática siempre resulta revelador. Porque cuando alguien llega afilado, los eslogans vacíos ya no sirven. Aquí no hay espacio para excusas, solo queda aguantar la avalancha de ideas. Agustín Laje deja claro que lo que se vende como democracia en Colombia bajo Petro es solo una fachada bien maquillada. No basta con tener elecciones si se persigue a quien piensa distinto y se limita la prensa. Laje, apoyado en autores y argumentos sólidos, arranca la máscara del gobierno y expone cómo estas falsas democracias son las más peligrosas. Aquí no se trata solo de denunciar, sino de incomodar.